Em, ya, vamos a comenzar entonces con nuestro módulo 2 que trata de el asistente de notaría. Entonces acá vamos a ir conociendo un poco más allá, más de lo que se tratan las funciones propiamente tal que debe cumplir eh, la asistente de notaría, pues, o sea, ustedes, pues, él y las asistentes de notaría. Entonces acá vamos a ver lo que son las solicitudes de información por parte de los usuarios en el área de mesón, ya de una notaría pública. Vamos a conocer lo que es la recepción de los instrumentos públicos, el levantar inventarios solemnes, efectuar protesto de letras de cambio y otros documentos mercantiles, notificar traspaso de acciones, notificar constitución de traspaso de prendas, las decisiones más importante de una sociedad anónima que se adoptan en juntas de accionistas, autorizar la firma de las partes en un documento privado como un contrato de arrendamiento, certificar el sobre en el cual una persona ha otorgado un testamento cerrado junto con los dos testigos, autorización para salir del país de un niño, niña o adolescente y firma de finiquitos laborales. ¿Ya? También vamos a conocer un poco de lo que son las notificaciones. No notificaciones judiciales, ya, sino que notificaciones que se llevan a cabo en la notaría y otorgar certificados y copia de los documentos que se otorguen en su oficina. También vamos a ver lo que ya sería como la última parte, lo que son las protocolizaciones y las... Terminando el módulo, vamos a ver lo que es la normativa que regula a los funcionarios de una notaría, conservador y archiveros. Eso es lo que vendría siendo con relación a al contenido que nosotros vamos a ver en este módulo. Entonces, empleo de una notaría, ya, la introducción. Los empleados de notaría son las personas que se encargan, entre otras cosas, de elaborar los contratos que después van a ser elevados a público por medio de la firma del notario, el cual previamente es revisado para que cumplan con la legalidad. Entonces acá habla de contratos, pero en definitiva lo que ustedes van a realizar en una notaría son actos y contratos, ¿ya? Porque los contratos son acuerdos entre dos personas, pero también vamos a realizar ciertos actos o declaraciones juradas, por ejemplo, o certificaciones. Hola, Melina, hola. Ya, vamos entonces a seguir con el... entonces, ¿qué nos dice la punta acá? ¿Hace falta estudiar derecho para entrar a formar parte de de la plantilla notarial? Y la respuesta es no. Normalmente, y a no ser que el notario busque una persona altamente calificada y con previa experiencia, las personas que acceden a dichos puestos son administrativos o han llevado a cabo unos estudios de dicho tipo. Ya. Estamos en la figura del asistente de notaría, ya no en la figura del notario suplente o el notario interino o el notario reemplazante, sino que en la figura del asistente de notaría. Y ahí nos dice el apunte que no es necesario que se estudie cierto derecho, por lo menos. Tampoco es necesario que se tenga conocimientos previos para poder ingresar a trabajar en una notaría. ¿Por qué? Porque las funciones que se desempeñan son funciones netamente administrativas. En consideración con estudiar o no estudiar, ¿cierto? Para poder desempeñarse en una notaría, existen altas probabilidades de que sí quede trabajando una persona que ya tenga conocimiento en lo que corresponde respecto a la notaría, a una persona que en definitiva no sepa nada. Entonces acá nos dice el apunte que lo que sucede es que la labor que se desempeña en una notaría es un trabajo que tal cual no se enseña en ningún grado de estudio, ya sea grados superiores, licenciaturas, etc. Es un trabajo que se aprende directamente en notaría
Es por todo ello que este curso es de gran utilidad para progresar rápidamente y con un poco de trabajo y empeño poder ascender y cambiar de categorías, pudiendo empezar como los subalternos o copistas, luego pasar a hacer trabajos de auxiliar y con el tiempo ser oficial de segundo o oficial de primero. Pero esto último ya requiere unos años más de experiencia que se van adquiriendo con la práctica. Bueno, acá más o menos están determinados en la parte que acabo de leer ciertos cargos que se llevan acá, que se presentan, ¿cierto?, en una notaría. Ojo, que no todas las notarías tienen los mismos cargos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos cargos más de coperos o de oficiales se ven en las notarías que son grandes, como por ejemplo la notaría principal en Viña, donde ingrese, tenga muchas agrupaciones de comunas que puedan, ¿cierto?, realizar ciertos actos en esa notaría. O es muy recurrente, pero ahí ya se determinan lo que son ya los cargos principales. De por sí los oficiales de primer grado son personas que están encargadas de lo que son las escrituras públicas. Ya los subalternos, los copistas son las personas que están encargadas del mesón, se puede decir. Ya los auxiliares son los que apoyan, ¿cierto?, a los oficiales. Pero en definitiva, como les digo, existe cada función eh, cada determinación de una función que no necesariamente lleva consigo los nombres que están estipulados acá. Se conocen de esta forma, claro, a los trabajadores de una notaría, pero no precisamente su contrato de trabajo lo van a contratar como copista, ¿me entienden? O como subalterno, sino que más que nada los van a contratar como administrativo. Después tenemos, ¿tienen dudas con la primera parte? No, profe. Ya. Em, bueno, acá, por ejemplo, hay que hacer una clasificación, clasificar más o menos con respecto a las funciones. Por ejemplo, yo ya les había dicho anteriormente que las funciones que designan, ¿cierto?, en el área de mesón son aquellos documentos privados o instrumentos privados, ¿ya? Y ya lo que lleva más, un poco más de tramitación o más o formalidades, ya personas que estén ya con experiencia para su revisión, que van a hacer en cuanto a las escrituras públicas. Hola, Belina, buenas tardes. Ya, después tenemos entonces la solicitud de información por parte de los usuarios en el área de mesón de una notaría pública. Y acá nos señala que dice, por lo tanto, cuando alguien viene a una notaría, se le pregunta cuál es el motivo por el que está ahí. Puede ser para solicitar información y asesoramiento, para solicitar alguna copia de un documento que ha firmado, una legitimación de un documento o de una firma, ¿cierto?, para encargar la preparación de un instrumento. Si es para solicitar información o asesoramiento, depende qué tipo de información se la pueda dar un oficial o algunas veces requieren una cita por el notario. Ya, entonces va a depender del acto, si se puede realizar de forma inmediata, si lo va a ver un oficial o aquellas personas que están encargadas, ¿cierto?, de dicha función que nosotros vamos a consultar, o bien si en definitiva solamente el que tiene que decidir va a ser el notario. Ya, si es que este usuario que va a la notaría debiese eh, ser atendido por un notario para ver en realidad si se puede o no realizar dicho acto. Es más que nada eso lo que se trata. Si es para solicitar una copia, que se legitime un documento o una firma, solicitar una copia de una factura, por ejemplo, o presupuesto, le atenderá a un copista o un administrativo. Entonces, todas estas cosas que se solicitan, estos actos,
que se soliciten en la parte de lo que es el mesón. Eso, como les digo, todo es en relación con documentos privados. Entonces, como son documentos temporales, documentos que son de paso, los ven aquellas personas que son determinadas como los copistas o los administrativos. Y después tenemos que si es para encargar una escritura, le atenderá un oficial, el cual se encargará de tomar los datos personales de los otorgantes, las escrituras o títulos de propiedad necesarios para el otorgamiento de la escritura, tomará las manifestaciones que quieren hacer y en general se encargarán de recoger todos y cada uno de los datos que les sean necesarios para su redacción. Algunas de las escrituras se pueden realizar en el día, pero la mayoría se dejan los datos una vez preparadas y revisadas por el notario. Entonces se quedan con los intervinientes para que vengan a realizar la lectura y las firmas. Bueno, esto es súper sencillo también. Un poco más práctico se lo voy a explicar de lo que dice el apunte. Y acá, ya las había también, ustedes ya tienen conocimiento de esto, que las escrituras públicas son, cualquiera sea la naturaleza o de qué se trate el acto, ya sea una compraventa, una promesa de compraventa para la venta de un bien inmueble, ya sea un mandato que se lleva a cabo por escritura pública, ya sea un testamento, lo que sea, esto tiene que ser redactado por un abogado, por un egresado de Derecho o por un estudiante de Derecho con jus postulandi vigente. Ya, el jus postulandi es la habilitación o el acreditar que un estudiante de Derecho desde el tercer año está activo, ¿ya? Y que la ley le permite comparecer tanto en juicio y le faculta también el poder realizar ciertos actos en calidad no de abogado, sino que de egresado o de estudiante. ¿Ya? Entonces esa es la palabra o la figura del jus postulante. Entonces cuando se le pregunta en una prueba quiénes son aquellas personas o profesionales habilitados para poder redactar escrituras públicas, vendrían siendo estos tres sujetos. Los estudiantes de Derecho con jus postulandi, ya los abogados y los egresados de Derecho hasta el tercer año después de haber egresado. Entonces, esta minuta, ¿cierto? Van los intervinientes a mi oficina eh, y lo que hacen es decirme a mí, ¿cierto? Que quieren vender su propiedad. Doña Paula, por ejemplo, va a mi oficina y me dice, oiga, doña Catherine, yo quiero vender la propiedad, mi casa, y don Freddy la va a comprar. Ok, y le digo, entrégueme los documentos, lo que es el título de dominio, lo que es la copia de la inscripción, los certificados de que no tengan deuda de pensiones de alimentos, que no hayan deudas de contribución, etcétera, etcétera. Y yo redacto esa escritura pública. Una vez que yo la redacte, la envío por correo electrónico a la notaría. O sea, me tengo que conseguir cuál es el correo electrónico de la funcionaria que va en ese sentido o está a cargo de las escrituras públicas, cumple la función de matricera o de oficial que les llaman en la escritura allá en las notarías. Entonces, por ejemplo, digamos que doña Belina es la asistente de notaría que va a recibir mi escritura pública, mi compraventa ante doña Paula y don Fred. Doña Avelina me va a responder ese correo a mí. Esa es la función que cumple ella. Me va a responder ese correo a mí y va a señalar que recepcionó esa escritura pública, pero está sujeta a revisión. Entonces, lo que tiene que hacer doña Avelina no es revisar los títulos, ¿ya? O sea, hay notarías que sí lo hacen, pero no es un requisito por parte de los asistentes de notaría corregir los errores que van con relación al fondo de lo que es una escritura pública en cuanto al contenido, ¿ya? Porque hay otros medios que vamos a ver más adelante u otras formas de poder rectificar errores en cuanto a la redacción o en lo que diga relación con la venta del inmueble, ¿ya? O el precio. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden cambiar, o a un asistente de notaría le puede cambiar como la naturaleza de lo que se trata el acto. Entonces, por eso no se hace. Doña Avelina me va a enviar el correo, me va a señalar que esa escritura pública ya está ajustada
a las formalidades necesarias para hacer una escritura pública, ¿ya? Y que yo envíe, ¿cierto?, a los intervinientes, que son mis clientes, a firmar a la escritura de la notaría. Entonces, en el momento en que ustedes llegan, ¿cierto?, que llega este cliente, lo primero que tienen que hacer ustedes es solicitar las cédulas de identidad. Sacan copia de las cédulas, tienen que haber verificado anteriormente, cuando se envió a revisión esta escritura pública o este contrato de compraventa, haber verificado que el antecedente que yo envié de que no son deudores de pensiones de alimentos sea efectivo. De que este certificado que yo envié que no son deudores de contribuciones también debe ser efectivo. Ya se debe comprobar por parte de ustedes como asistente de notaría. Deben comprobar el estado civil anteriormente, ya, antes de que vayan los intervinientes. Ya esto ya lo tienen que haber tenido listo ya. Deben comprobar el estado civil también de los intervinientes, si es casada, si la mujer que está vendiendo es casada o si el hombre que está vendiendo es casado. ¿Ya? Y resolver en cuanto a, tienen que tener una visión o una noción en cuanto a las figuras del matrimonio, ¿ya? ¿Quiénes son los que se van a autorizar a que puedan, ¿cierto? A que se pueda cumplir la venta, más que nada. Entonces, si don Freddy está casado conmigo, por ejemplo, don Freddy es el dueño de la casa, yo soy dueña de la casa, ya yo estoy casada en sociedad conyugal con don Freddy yo tengo, en definitiva cambia la figura, porque don Freddy, estando en sociedad conyugal, él pasa a tener la administración de los bienes de la sociedad conyugal, porque cuando tenemos una sociedad conyugal somos socios, como dice la palabra, somos 50 y 50. Entonces, ese patrimonio que está a mi nombre va a salir, ¿cierto? O sea, esa casa que está a mi nombre va a salir de mi patrimonio, de nuestro patrimonio, de la sociedad conyugal. Don Freddy actúa en mi representación y yo debo autorizar la venta a don Freddy. Cambia la figura. Bueno, ya mí se los había explicado un poco. Entonces, en definitiva, por eso es súper importante que ustedes puedan verificar el estado civil, ¿ya? Si ustedes no verifican esos antecedentes, ¿se pueden rectificar después? Sí, se pueden rectificar después, pero el efecto que produce después es que son distintas instituciones, ¿me entienden? Por ejemplo, hay distintos filtros en la compra-venta de un bien inmueble. Porque primero están ustedes que deben revisar más que nada la figura de los intervinientes. Ya, más que lo que del contenido del contrato, más que el precio, más que la historia del bien raíz, los intervinientes, eso es el primer antecedente que se cumpla con todas las cláusulas, ¿ya? Pero es el antecedente que de ustedes no puede salir malo. Y después cuando esa escritura ya esté autorizada, esa firma por todos los intervinientes, yo la voy a llevar y la voy a inscribir en el conservador de bienes raíces, con mi parte como asistente de abogados, no como asistente de una notaría. Ustedes como asistente de notaría hasta ahí nomás llegan con su función. Desde el momento en que se autorizaron la firma a la notaría, cierran esa escritura pública, o sea, ya tiene su número de protocolo, está inscrita, se empastó, se cerró todo, como le llaman en la notaría. Ustedes posteriormente la deben reenviar al abogado y el abogado ya después, posteriormente, debe inscribir en el conservador de bienes raíces. Y el conservador de bienes raíces es el que me va a señalar a mí, en definitiva, si hay errores de fondo, si hay errores con respecto a la propiedad. Pero no me va a corregir errores con respecto a los intervinientes, o sea, errores, por ejemplo, de tipeo, ¿ya? Al menos que sea de manifiesto, muy, eh, muy de manifiesto, muy notorio, ¿ya? Por ejemplo, un error en los intervinientes vendría siendo que no coincida, ¿cierto?, el dueño de la propiedad con la copia de inscripción, aunque sean dueños totalmente distintos, ¿ya? Eso puede ser, pero en definitiva, esos son los errores que no deben pasar en la notaría. Hola Macarena, hola, buenas tardes. Ya, ¿tienen dudas con más o menos con esa tramitación que se hace de cierta forma en lo que es la notaría?
En cuanto a las escrituras públicas, ya, entonces, por ejemplo, y acá leo, ya, eh, ya, también otra de las funciones cuando ustedes están en el momento de la firma de la notaría o de la autorización de la firma de los clientes, no todas las notarias las hacen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abogados vienen asistentes. Ya, entonces ellos hacen como este ritual que le llamo yo, en lo que es la notaría, donde se leen las cláusulas, ya, donde se van a leer las cláusulas de la escritura y se va a detallar si en definitiva está correcto o no. Pero tampoco es tan necesario, porque cuando el abogado redacta la escritura se envía a los intervinientes. Ya, en definitiva, después para asegurarse de que lo que yo voy a firmar sea lo mismo que a mí me enviaron a revisión anteriormente, en definitiva vendría siendo eso. Y entonces acá vamos a leer acá el uno, ¿ya? Solicitud de información por parte de los usuarios en el área de mesón, ¿cierto? De una notaría pública. Entonces ya le habíamos dicho que lo que primero que se tiene que saber es preguntar al usuario qué es el tipo de acto o documento que van a realizar en la notaría. Pues son lo primero que partimos y ahí ustedes van derivando. Por ejemplo, si el caballero, el usuario va y quiere firmar solamente una declaración jurada, eso se haría en el mesón, por cierto. Ahora, si quiere celebrar solicitar una hora para redactar una escritura pública, ahí ustedes lo van a derivar, ¿cierto?, con los encargados de las escrituras. Ya eso tenía que ver con el punto uno y con el punto 3. Entonces, después nos vamos, una vez que se ha firmado la escritura, eh, miren, cuando hablamos de escrituras públicas, hablamos de una escritura que ya está cerrada ya. Antes de la firma se llama minuta. La minuta del abogado en definitiva es un Word, donde lleva el antecedente de compra-venta del bien raíz ya. Entonces, una vez que se ha firmado, se hacen las copias necesarias para su inscripción en los registros pertinentes, ya por ejemplo oficinas liquidadoras, etcétera, o simplemente para que se le queden los otorgados. En la mayoría de esos casos, sobre todo cuando es para dar información de algún documento que se ha otorgado en esa notaría o en otra, pero que se nos esté a nosotros solicitando dicha información, lo primero y muy importante que hay que hacer es solicitar el documento por el cual se le indique que debe comprobar que tiene derecho a hacer. Entonces, cada antecedente que nosotros, o cada acto que se va a solicitar en la notaría, debiésemos solicitar un antecedente que acredite. Por ejemplo, doña Paula va a celebrar una declaración, bueno, nos vamos a cambiar, una autorización de salida del menor de edad, de niña, niño, adolescente del país. ¿Qué es lo que yo como asistente de notaría debiese solicitar a doña Paula para acreditar? ¿Qué es lo que yo debiese acreditar con esa autorización de doña Paula? Doña Paula, usted que está en el ejemplo, ¿qué documento usted cree que debiese solicitar para acreditar? ¿Y qué también debiese acreditar usted ahí con con ese certificado o con esa autorización? En el caso de que usted fuese, ¿cierto? El adulto responsable de la niña, niña o adolescente. Visto desde esa figura el ejemplo, ¿ya?
¿La doña Paula? Ya, ¿quién está? Ah, está acá, parece que está respondiendo en el chat. Ah, ya, aquí está doña Paula. Acta de nacimiento, sí, claro. Donde se comprueba el parentesco, sí, Ruth, de los progenitores. Ya. ¿Qué más debiese usted acreditar? ¿Qué más se debiese solicitar? ¿Qué otra información? También las documentaciones. Usted con el acta de nacimiento certifica que el hijo es suyo, ¿cierto? Que usted es madre de ese niño que va a salir del país. ¿Qué más va a solicitar? ¿Qué otra información? Claro, ¿dónde y cuándo es el viaje? Eso es súper importante. ¿Qué más? Le falta otra figura súper importante también. La más importante, dentro de las que son, bueno, todo es importante en realidad en una autorización de salida del país a un niño. Cuando regresa también, ¿cierto? Tiempo que dura el viaje. Ya. Y a quién también, ¿cierto? Va dirigida. ¿A quién vamos a autorizar para que saque a este menor de edad del país? También es súper importante. Ya, pero esos son los antecedentes que debiesen ir incorporados en una autorización de salida del menor de edad del país. Así se debiese acreditar, desde esa lógica, ¿ya? ¿Qué antecedente yo puedo acreditar? Por ejemplo, si yo voy y firmo una declaración jurada ¿de qué puede ser? De, no sé, de domicilio, de residencia. Debiese, ¿cierto?, acreditar con una boleta de la luz, con una boleta del agua, o con algo, pues con alguna copia, con alguna boleta de algo, que señale la dirección. Aunque en las notarías no lo piden mucho, pero sí hay notarías que así lo hacen. Entonces todo va a depender del criterio que tenga el notario para poder acreditar los actos. Por ejemplo, si yo voy y le pongo término a un contrato de arrendamiento, ¿qué se debiese solicitar? Don Freddy, si usted va y firma una carta le llega una carta de término de arrendamiento. ¿Qué antecedente va a solicitar usted para comprobar ese término de esa carta de término de arrendamiento? Para autorizar esa firma. Profesor, tendría que ser una carta de aviso por término de arriendo. Claro, sí, En pero este ¿cómo caso, acreditamos? ¿Qué debemos acreditar ahí con esa carta? Sabemos que por existía esa una... carta tiene que, ¿Mm? esa carta me imagino que tiene que ser firmada por ambas partes, que tanto la persona que arrendó, quien en este caso el dueño de la casa, quien está entregando la casa, en mutuo acuerdo, ante notario dejarán una constancia o una carta donde uno se entrega conforme y el otro se recibe conforme. Claro, eso en el caso de mutuo acuerdo. Pero ¿qué pasaría en el caso de incumplimiento de uno de los contratantes? ¿Qué le debiese pedir yo al arrendador que va y lleva la carta de término anticipado de arrendamiento? Profe, el contrato de arrendamiento como tal, Claro, el contrato de arrendamiento, ¿ya? Porque nosotros debemos comprobar que exista un arrendamiento, que exista un arriendo de una casa, ¿ya? Pero ahora, como dice don Freddy, sí tiene mucha lógica, porque si son dos personas que van de mutuo acuerdo a poner fin a un contrato de arrendamiento,
claro, ahí yo no debiese acreditar que hay un arrendamiento, si no nos guiamos. Aquí vamos a ir a perder el tiempo a realizar actos inútiles, ¿me entiendes? Pero en cambio, claro, si fuese unilateral la decisión de poner término al arrendamiento, debiese solicitarse el contrato de arriendo. Ya. ¿Ya tienen dudas con los dos puntos que hemos visto? Entonces, eso dice relación con el tema de que, con este párrafo, ¿ya? En definitiva, debemos solicitar el documento por el cual se le identifique para comprobar que tiene derecho a hacer cierto acto. Porque, por ejemplo, si yo voy a poner término unilateral a un contrato de arriendo con Don Freddy, y resulta que yo quiero demandar a Don Freddy, pero no existe el contrato, pues yo nunca contraté la casa de Don Freddy. No sé ni quién es Don Freddy, me contaron que era dueño de una casa que yo pagaba arriendo, ¿me entiendes? Entonces son cosas que ahí se debiesen ir, por esas razones se debiesen acreditar. Ya. Después tenemos la recepción de los instrumentos públicos, ¿ya? Que son las escrituras públicas. Son aquellos en que interviene un funcionario público o notario en el ejercicio de su función, cuya redacción o contenido se expresa de acuerdo a las instrucciones de los otorgantes, tienen que cumplir con formalidades legales, con solemnidades, ya. Sin estas formalidades son nulos y no producen sus efectos, ya. ¿Por qué? Porque son requisitos de existencia de los actos, ya tienen que ver con ese punto. Ya, si yo no cumplo con un requisito para que exista el acto, bueno, lógicamente va a ser nulo, porque es un acto que viene viciado, ¿ya? Ya, en cuanto a los requisitos de existencia. Ahora, yo no sé si ustedes vieron, los actos jurídicos también tienen requisitos de validez, ya que es para que sea también válido. Y ahí son vicios que nosotros debiésemos anular, pero no en cuanto a la existencia, sino en cuanto a la validez propiamente tal, sino que en cuanto a los efectos, ¿ya? Acá dice que los documentos son enviados por los otorgantes a través de estas minutas, que son los Word, donde uno redacta, ¿cierto? Cualquier acto o contrato. A los funcionarios de notaría y, por ejemplo, una escritura pública y compraventa de un inmueble, la minuta es enviada por el abogado a la funcionaria de FINA. La asistente administrativa debe revisar la minuta y verificar que la información de la misma sea concordante con los documentos que se adjuntan a la minuta y a las cédulas de identidad de los comparecientes. La funcionaria a cargo de la redacción de la matriz de escritura debe verificar que el abogado o el solicitante hayan enviado todos los documentos que sirvan de antecedente para la redacción del documento, con la finalidad de que la función de revisión del notario sea eficiente. Más adelante se revisarán los efectos que puede producir un error o una omisión en la redacción del documento desde el punto de vista de su validez y sus efectos. Hola Romy, Noriali, hola, buenas tardes. Hola, profe, disculpe la demora. No se preocupen. Hola, profe. Hola, hola. Ya, entonces eso es en cuanto a lo que ustedes tienen que tener presente en su función de asistente de notaría en cuanto a a los recepciones de los instrumentos. Ya, después tenemos lo que son levantar inventarios solemnes.
Ya, entonces, ¿qué son? Es la declaración que hace uno o más personas bajo juramento sobre la identificación de ciertos bienes. El notario no certifica que esos bienes existen ya, sino tan solo una comparecencia en un día, lugar y hora determinado de una persona que realiza la declaración. Entonces acá el notario no se lleva fotos de todos los bienes que existen, y aunque se llevasen fotos, tampoco tuviese el notario como acreditar que realmente eso es efectivo, ¿me entienden? Pero que esta es una declaración tipo inventario que yo voy a señalar que tengo esos bienes. Claramente va a producir efectos, sí, pues, y después quienes soliciten, ¿cierto? La falta a este inventario, ellos van a ser los que van a tener que probar si realmente existían o no existían los bienes. A ellos les va a tocar, a quienes salgan beneficiados por el inventario, les tendrán el, que probar, como le digo, en ellos recae el valor probatorio, en definitiva, ¿ya? De ver que en definitiva están todos los bienes que la persona estipuló en el inventario. El listado de bienes lo envía el requirente. Debe identificarse al o los comparecientes en el inventario. La cédula de identidad, domicilio, estado civil, la nacionalidad, la profesión o los oficios. Y esos son como los datos importantísimos que deben ir en el inventario. La asistente administrativa debe revisar el listado de bienes, la identidad del compareciente y tomar la firma del declarante junto con su huella digital que se estampa al lado de la. ¿Ya? Eso es como importante en cuanto a lo inventarios. Voy a ver acá si tengo un inventario. Creo que sí tengo. ¿Tienen dudas hasta el momento? No, ninguna, profe. Ya, aquí entra ahí. La inventario como si lo tuviera. Bueno, hay inventarios solemnes, que es esta declaración, ¿cierto?, de los bienes que uno quiere dejar a disposición, no sé, de otra persona, ¿ya? En el caso de que yo me vaya al extranjero, ¿me entiende? Poder dejar que a cargo a doña María, por ejemplo, que cuide ciertos bienes que yo tenía en mi casa, ¿ya? Pero hay inventarios solemnes que creo que yo les había comentado que son re buenos, porque miren, se dan en los juicios de segundas nupcias, cuando se quieren casar de nuevo las mujeres o los hombres, ¿cierto? Los esposos. Pero la finalidad es proteger el patrimonio del hijo, ¿ya? Del hijo que se formó, ¿cierto? Este patrimonio que se formó de la sociedad conyugal del matrimonio anterior. Entonces, de que ese patrimonio de cierta forma no entre a la nueva sociedad conyugal que se va a formar. Pero eso es un acto judicial. Eso no se hace a través de notaría, sino que se solicita a través del tribunal de familia.
Si nos vamos a dar un break anticipado, yo les voy a buscar más o menos escrituras de lo que son de los tres documentos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Así que comenzamos, ¿qué hora es? Como las 8:05 más o menos, para yo tener listo esto. Y ahí Ok, así no me profe. tengo haciendo perdiendo el tiempo, que se tomar un café o algo Ok, así. profe. Ya, nos vemos un Ok. ratito. Ya, profe, gracias. Bueno.
Profe, ya llegué. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ya ya vamos acá a mostrar el... Y ustedes me avisan si se puede, se comparten la información o no. Porque viene en pantalla. Sí, profe, se ve. ¿Se ve el contrato? Sí se ve el Sí, contrato. es una compraventa. Sí. No, yo no la veo. Ah, aquí la tengo en la otra pantalla. Ya. No tengo luz. Ya. Entonces aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un contrato de compra-venta de un bien inmueble, ¿ya? Este contrato es pactado, ¿cierto?, entre doña Susana y doña Guadalupe, ¿ya? Que son los intervinientes. Una es la parte compradora y la otra es la parte vendedora. Espérame un segundo, ya. Ah, te la puedo abrir. Dale por allá. Ya. Entonces uno es de la parte compradora y el otro es de la parte ya vendedora. Entonces la finalidad del abogado o del egresado de derecho, en definitiva, es redactar esta minuta con los antecedentes que le dé, ¿cierto? Por primera, en primera instancia, la cual va a ser su clienta. Puede ser ambas. Puede ser solamente doña Susana o puede ser doña Guadalupe. En este caso, mi clienta era doña Susana, ¿ya? Entonces acá, no sé si pueden ver que va subiendo, la primera parte es la parte compareciente o la parte de los intervinientes. Entonces ustedes en esta parte es donde se tienen que fijar en cuanto a los antecedentes que sean de los contratantes o de los intervinientes. Por ejemplo, que los datos de doña Susana coincidan, ¿ya? Que doña Susana es casada, dueña de casa, ¿cierto? Cédula nacional de identidad, etcétera, etcétera. Y de acá tenemos a doña Guadalupe, ¿ya? Y es chilena soltera. Más allá de que esto, ¿cierto? Que coincidan y que los datos no están bien, tenemos que fijarnos de que no hayan errores en cuanto a la persona, o sea, que efectivamente vaya a firmar doña Susana y que efectivamente también vaya y firme doña Guadalupe. Eso es súper esencial y súper importante. Después, otra cláusula esencial del contrato de compraventa de bien inmueble, aparte de que se redacta por escritura pública, es que acá en las cláusulas primeras siempre se va a contar la historia del bien inmueble, ¿ya? La historia completa. Esta historia es la que sale en la copia de inscripción de la propiedad, ¿ya? Esta escritura es una de práctica que yo le enseñé a un niño de asistente de abogado, o sea, a los alumnos de asistente de abogado, por eso que está tachada a los lados y acá dice que requirió yo, doña Catherine, pero es una escritura de práctica. Yo no sé si a ustedes les enseñaron a hacer compraventa en asistente de abogado, espero que les hayan enseñado a hacer. Ya, entonces la primera cláusula nosotros vamos a estipular según la copia de inscripción que esté inscrita en el conservador de bienes raíces, acá lo mismo, ¿ya? Lo único que vamos a cambiar es las fojas inscritas, ¿ya? Pero eso ustedes lo tienen que haber visto.
Después la segunda cláusula, esta vendría siendo la cláusula expositiva, donde yo voy a exponer más o menos qué es contar la historia del bien raíz, la publicidad, la inscripción. Después tenemos la cláusula segunda, nosotros vamos ya acá a estipular la venta propiamente tal, pues, y la función y los efectos de la venta. Entonces, ¿qué es lo que doña Susana quiere respecto de entregar o cuál es el efecto que quiere que produzca la compraventa? Entonces, aquí en definitiva dice doña Susana vende, cede y transfiere a doña Guadalupe Celia, ya, o sea, doña Susana vende, cede y transfiere, ya, y doña Guadalupe compra, acepta y adquiere, para sí. En definitiva, es una cláusula esencial del acto de contrato. Si no va esta cláusula, se va a cambiar la naturaleza del acto de contrato. Ya, en definitiva, si no va esta cláusula, se entendería que no se transfiere el dominio, que podría ser perfectamente un arrendamiento, pues, ¿me entienden? Entonces son cláusulas que le dan el sentido, que son de la esencia. Si no van, no existe el acto, no existe la compraventa. Después nuestra cláusula tercera, aquí habla de lo que es el precio, ¿ya? Entonces la compraventa, cuando vamos a ver más adelante, que la función es entregar la cosa, la parte vendedora entregue la cosa y la parte compradora pague el precio de esta cosa. Entonces también, si no se estipula lo que es el precio, nosotros vamos a entender que va a cambiar también la naturaleza jurídica. Ya no va a ser compraventa, que también es un requisito de la esencia, porque si tampoco existe, tampoco se va a entender que no, no que nace viciado, sino que en definitiva no existe la compraventa, ¿ya? Porque acá, si no sale el precio, entenderíamos que es una donación, ¿me entiende? Pero no es una compraventa, sino que una donación. Entonces, por eso son cláusulas especiales o cláusulas que son obligatorias dependiendo del acto de contrato que nosotros vamos a celebrar. Después tenemos una cláusula cuarta, que la venta del inmueble se hace en el estado en que actualmente se encuentra y que es conocido por el comprador, quien declara conocer y aceptar con todos sus derechos, usos, costumbres, servidumbres, especialmente las que se inscribirán en el conservador. Ya si hay servidumbres activas, si hay servidumbres pasivas, si hay servidumbres o sea, otro tipo de gravámenes, si hay prohibiciones, si hay embargos, si hay litigio. Ya, en definitiva, cualquier gravamen o cualquier derecho real constituido en la propiedad, ¿ya? También es importante, ¿por qué? Porque es importante por las cláusulas de incumplimiento, pues, ¿ya? ¿Por qué? Por si que la propiedad no se encontraba en el estado en que nosotros aceptamos, ¿cierto?, el contrato de compraventa y está en peores condiciones porque no me fijé, entonces si nosotros aceptamos esta cláusula, lamentablemente no hay nada más que hacer, nosotros ya aceptamos, ¿ya? Bueno, estas cláusulas se sacan mucho de lo que es el estudio de título, pues no es solamente estipular cláusulas por estipular en los contratos. Ya, esta cláusula que no tenga litigio ni gravámenes pendientes, ya, o que no tenga uso, costumbre, etcétera, etcétera, la tenemos que sacar con el certificado de derecho, certificado de, no, de gravámenes, pues ya. Ahí nos van a aparecer todos los gravámenes que tenga con el de dominio vigente y certificado de gravámenes e hipoteca. Ahí nos van a aparecer, ¿cierto? En qué condición está para vender la propiedad. Si está ajustada a derecho o en definitiva la vamos a vender con estos gravámenes. Ya, porque si, por ejemplo, que se venda con un gravamen, se puede aceptar la venta. Pero si va con una hipoteca, yo lo puedo vender. ¿Por qué? Porque la hipoteca recae a la propiedad, no recae a la persona, ¿ya? Pero en cambio se va con una provisión que es totalmente distinta a lo que es la hipoteca. Ahí nosotros no podríamos vender, entonces, ¿qué haríamos? Perder el tiempo a nuestro cliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva las prohibiciones son, por dar un ejemplo, las que estipula el Servio. El Servio, si usted adquiere un beneficio Servio y a usted le dan una casa, ¿cierto? Esa casa va a ir con la prohibición de enajenar o de vender por un plazo de 10 años. Antes eran 5 años, ahora dan 10 años. Entonces, esa vendría siendo una prohibición. Entonces, si usted va a vender una casa con Servio, el conservador de bienes raíces, a pesar de que usted firme la compra-venta, el conservador de bienes raíces no la va a dejar inscribir, ¿ya? Porque está con una prohibición.
Entonces, obviamente iba a causar una molestia en cuanto a los clientes. Y ahora estas cláusulas se las comento por el tema del asistente de abogado. Cuando les toque a ustedes redactar una escritura, que no pueden redactar cláusulas por redactar. Pero mirado desde el punto de vista de la notaría, estas cláusulas ustedes no tienen acceso a ellas porque ustedes no van a hacer el estudio de título. En definitiva, se tienen que fijar que esta cláusula vaya, pero no verificar si esa casa está en las condiciones en las cuales se están firmando o no. Ya, ese no es trabajo de ustedes. Solo verificar de que vaya la cláusula. El quinto, las partes declaran cumplida cualquier promesa de compraventa objeto de este contrato respecto de cuyas obligaciones se otorgan al más amplio y completo finiquito. La compraventa tampoco, la notaría tampoco pide la compraventa si yo estipulo acá, ya, al menos que yo estipule, de la forma en que está estipulada acá, no la va a pedir. Pero ahora si yo escribo acá, las partes declaran cumplida la promesa de compraventa firmada en la notaría tanto de fecha XX, la notaría debiese pedir esa promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque el contrato vendría siendo un contrato accesorio, ¿cierto? A este ya principal o definitivo que vendría siendo lo que es la compraventa. Y de cierta forma, de dichas cláusulas se tienen que cumplir. De la promesa se tienen que traspasar, de cierta forma se tiene que transcribir de la misma manera en lo que es la compraventa, porque se supone que va a cambiar el plazo, que es la condición, el plazo y la condición estipulada para que posteriormente se celebre esta compraventa nomás, pero no puede cambiar lo que es la propiedad, no puede cambiar lo que es el precio, ¿me entiendes? Que son como cláusulas esenciales para cerrar un negocio en definitiva. El negocio ya de venta, pues. Después tendríamos la cláusula sexta. Para los efectos de lo señalado 28 y 31 de la ley, y aquí nos habla sobre la ley de que no se deben deber, no se tienen que deber o no deben ser deudores de pensiones de alimentos. Y esto es una ley nueva que se ha incorporado ya en todo, incluso hasta en la prelación de crédito. O sea, en definitiva, hasta los alimentos se pusieron ahí, cómo se deben pagar los acreedores de un deudor, hasta incluso ahí está, abarca esta ley de la que no deben, no tienen que ser deudores de alimentos, ya. Después, séptimo, las partes fijan su domicilio en la ciudad de San Esteban para todos los efectos legales que hubiese lugar sometiéndose a la competencia de sus tribunales. Ya, acá también es por caso de incumplimiento. En el caso, no sé, de que se haya pactado el precio, no sé, en cuota y no se haya pagado, qué sé yo, eh, se tendría que demandar en el tribunal que yo estipulé competente. Por ejemplo, aquí vendría siendo San Esteban. Ya, o en el caso de que yo compré una casa y resulta que estaba con arrendatario y los arrendatarios nunca se fueron, ¿me entienden? Entonces yo debiese acreditar el dominio en el tribunal de San Esteban. Después, por ejemplo, estas cláusulas no son esenciales en el contrato de compraventa, no para la revisión de ustedes. Ya, ahora si no, yo no pongo esta cláusula, después tengo que hacer una ampliación de esta compraventa. Hay asistentes notariales que son súper buena onda cuando uno está recién aprendiendo y que nos dicen, pues nos dicen, oye, te falta esta cláusula, está mal la comparecencia, el precio está mal, tiene que abocarte a lo que es el precio, no sé, del avalúo fiscal. Entonces hay asistentes de notarías que a uno le enseñan a redactar. Por ejemplo, yo aprendí así. Después tenemos la octava, se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir al conservador de bienes raíces respectivos. Si yo tampoco pongo esta cláusula, el conservador de bienes raíces no la va a inscribir. Derechamente no la va a inscribir, así literal. ¿Por qué? Porque yo solo tengo que pedir, acá es como toda petición de parte. O sea, yo estoy creando este acto de contrato, yo me tengo que fijar en las cláusulas que sean de interés, ¿cierto? Y de respaldo para mi cliente. Así que en el caso de ustedes como asistente notaría, si yo no va esta cláusula acá, yo después tengo que también rectificar la escritura o ampliar la escritura o aclarar la cláusula de cierta escritura.
Y después tenemos una cláusula que ya vendría siendo una cláusula noveno, que por este acto la parte vendedora declara bajo juramento que no es vendedora habitual de inmueble y que por consiguiente no se encuentra aspecto al pago de impuesto al valor agregado establecido. Esto debe ir sí o sí, ya, porque esta es una declaración que se firma en el momento en que nosotros, que doña Susana y doña Guadalupe hayan sido autorizadas para firmar esta escritura. Desde ese punto de vista, o sea, en ese momento mismo se firma esta acta de declaración de que no es vendedora habitual. ¿Tienen dudas? No, profe, por acá. ¿Ya? ¿Quién tiene dudas? Ya. Bueno, esto vendría siendo entonces la minuta de compra-venta que es enviada, ¿cierto?, por el egresado de Derecho, en mi caso, o el abogado, en el caso de que se han enviado al asistente de notaría. Entonces acá ustedes debiesen hacer las correcciones, no ustedes hacer las correcciones, sino que ustedes en el mismo correo debiesen decir al abogado, al egresado de Derecho o al estudiante, ¿cierto?, que incorpore tal cláusula o que saque tal cláusula que está, no coinciden ciertas cláusulas, etcétera, etcétera. Ya. Eso es entonces con respecto a lo que es la compraventa. Bueno, y en definitiva, esto es una minuta. Después cuando esto ya se firma, se cierra esta compraventa, o sea, cuando se cierra es que ya no se puede hacer modificaciones. Cuando ya se firma la escritura, esta escritura, ustedes ya no pueden permitir ninguna modificación. Lo otro ya se tendría que rectificar, pero ya no está sujeto a modificación alguna, nada, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es rectificar después nomás, o sea, no tenemos más opción. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar lo que vendría siendo un tipo de inventario. Ya, entonces están todos claros. Doña Romy, doña Paula, doña Macarena, doña Noriali, don Sí, Freddy. profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien, ya. Entonces les voy a compartir ahora lo que vendría siendo. Este es un inventario que se dejó al fallecimiento de una persona. Pero como les digo, el inventario no tiene ninguna formalidad, ya no se hace por escritura pública, al menos que yo lo quiera hacer por escritura pública según cuál sea mi interés particular. Pero en definitiva son documentos privados, documentos simples. No voy a meter acá, no te consigo. Y después tenemos, avísenme si pueden revisar la pantalla. Sí se ve bien. Inventario simple de los bienes quedados al fallecimiento de doña Aida del Carmen Vázquez Calderón.
Y acá tenemos lo que ella quedó a su fallecimiento ya. Entonces tenemos un depósito a plazo, Banco de Chile, en nombre de don Ismael Fidel Caicedo Pineda, por la suma de 22 millones de pesos. Ya, y ahí salen los datos más o menos de la fecha y todo, de cuándo se abrió el crédito y todo. Fondos mutuos, Banco Santander Chile, ya por 4 millones de pesos. Fondos en chequera electrónica del Banco del Estado, a nombre de Ismael. Fondos de chequera electrónica del Banco del Estado, a nombre de doña Aida. Pero, por ejemplo, ha quedado el fallecimiento, pero como yo les había puesto también un caso anteriormente, en el caso, no sé, de que doña Romy se vaya al extranjero y me deje a mí los bienes a mi cuidado, sus bienes a mi cuidado, acá yo debiese escribir lo mismo, pues. Inventario simple de los bienes, no sé, dejado a mi cuidado por viaje, ¿me entienden? El extranjero. Pero nosotros debemos estipular cuál es el sentido, o sea, acá no es tanto la formalidad, sino que lo que se busca es la interpretación. Y al momento de la interpretación es que nosotros podamos entender lo que se está, lo que se está señalando en el escrito. ¿Ya? Entonces acá podríamos perfectamente poner, no sé, dejé una mesa de mármol no sé, con patas de oro, no sé, siempre pongo ese ejemplo porque en realidad si voy a dejar un inventario, voy a dejar algo que sea realmente también valioso y de cuidado, no sé, se me imagina a mí, pues, o sea, en realidad podemos estipular cualquier cosa, pero si yo lo hiciera, dejaría cosas que son realmente importantes y valiosas para mí. Ahora la gente puede dejar todo lo que tenga en su casa, una mesa normal de 4 sillas de color tanto, por ejemplo. Una televisión de 32 pulgadas, una televisión chiquitita, un computador de marca, aunque sea antiguo o nuevo, lo que sea, porque en definitiva lo que me va a garantizar esto es que después todos estos bienes que yo haya dejado, que doña Romy haya dejado a mi cuidado, en definitiva ella responda tal y como en el estado en que quedaron, y por todos, ¿ya? En definitiva, lo que va a dejar es lo que va a hacer este inventario es me va a dar un valor probatorio. Ya, eso es lo que va a dar este inventario. Ya, eso es con respecto a los inventarios. ¿Tienen ustedes alguna duda? Como les digo, estos son inventarios que son sencillos, son simples, o sea, no necesitan que los redacte un abogado, perfectamente lo pueden redactar ustedes buscando un formato. Yo tengo una pregunta, profesora. Díganme. Si yo, por ejemplo, me voy al extranjero, yo le puedo dejar el inventario a la persona sin un poder de administración de bienes o algo así, o solamente un inventario y ya. Me queda esa duda. Usted señala si se debiese dejar una administración de esos bienes. O sea, si usted quiere que las use, sí, tiene que acreditar todo lo que usted quiera. Ahora, si usted Ah, solamente ya. está diciendo que se van a quedar en esa casa ciertos bienes muebles, ¿ya? Ahí no tendría que dar usted una orden de administración, porque ella no tendría que usar esa casa, sino que tendría que cuidar que esas cosas no desaparezcan de ahí nomás, Ah, ok, ok, ¿ya? ok. Ya, sí, gracias. Todo lo que quiere decir con el uso, la conservación, ¿cierto? Tiene que ver con una función administrativa. Ya, pero si yo a esa persona no le voy a dar ninguna facultad de administración de nada, solamente de conservación, no tiene que ver con que usen y gocen lo que son mis cosas, que en definitiva se van a deteriorar con este uso. Yo solamente quiero que que estas cosas estén ahí por alguna función porque yo no voy a estar. En definitiva estoy acreditando que esto está ahí. Y en definitiva también no lo puedo dejar a nombre de nadie si yo no quisiera. Solamente hago este inventario y acredito y también me puedo ir, pero en definitiva siempre vamos a dejar la casa a una persona que acredite las cosas que hay también. ¿Ya? Y tampoco es un testamento porque no estamos transfiriendo, ¿cierto? No estamos dando estas cosas a otra persona, no estamos cambiando de dominio. Por eso que les digo que es un acto súper sencillo, súper sencillo. Y lo que más se usan son al fallecimiento, ¿para qué? Para poder acreditar ciertas posesiones efectivas después. Ya se hacen estos inventarios simples o inventarios solemnes para poder, ¿cierto?
que me sirva para alguna institución. Y ustedes como asistentes de notaría perfectamente ustedes pueden redactar los inventarios. Y lo más probable es que las notarías, los inventarios simples, ¿ya? Lo más probable es que las notarías tengan formatos, tipos de todos estos actos que se pueden, que no requieren, ¿cierto?, la redacción del abogado, ni del egresado, ni del que tenga ahí postulando. Ya, eso es en cuanto entonces a lo que vendría siendo, bueno, este es un inventario simple, pero para que tengan idea más o menos de cómo es, cómo se debiese redactar. Ya, voy a compartir el apunte. Ya, todo bien. Les quería comentar antes que me olvide que para el día martes siguiente, que est- nosotros tenemos la clase el día jueves. Ya, no, el jueves pero bueno, para el siguiente martes yo no voy a poder hacer clase ya, pero el siguiente martes, porque hoy día es martes, el jueves tenemos clase nosotros y ahí haríamos la prueba, pero el siguiente martes yo no me voy a poder conectar, ya. Pero les aviso con anticipación a ustedes para que programen ese día y no les tome de sorpresa. Gracias, profe. Ya. Entonces ya después nos vamos a efectuar protesto de letras de cambio y otros documentos mercantiles. La prueba recuperativa, las dos pruebas recuperativas, ¿cierto? Las podríamos hacer el día viernes, no sé si les parece. Ahora, son pocas pruebas en realidad porque son 4 módulos. Entonces vendrían siendo 2, 4, 6, 7 evaluaciones. Yo les quiero preguntar, ¿cómo a ustedes les acomodan que fueran estas evaluaciones? Si fuesen por módulo o que se habiliten al final de que termine el curso todas juntas. Yo prefiero que sean por módulo, a que junten tantas pruebas. Pero la diferencia es que si las hacemos por módulos, si ustedes no la pueden dar, ustedes van a quedar con una nota 4 o una nota 2. Si justifican una nota 4. Si no justifican una nota 2. ¿Ya? Entonces, si fuese así, la tendríamos que hacer las pruebas recuperativas el día viernes, porque ya entendimos que se terminó el módulo, el primer módulo. Profe, yo opino que el día viernes, no sé, Ya. lo que opinen los demás compañeros. Yo, opino que sea por módulo y no todas juntas. Claro, porque es que hay profesores que tienen las distintas modalidades, pero yo como les digo, prefiero preguntar. Pero en definitiva, yo también prefiero que sea por módulo. Ya, sí, por módulo. Y hay 3 personas por módulo, así que. Vamos a ver acá qué materias entrarían en la prueba del jueves para que vayan ustedes adelantando un poco materia. Cada vez que tengan que hacer una prueba, creo que subieron unas encuestas de satisfacción que tienen que llenarlas. Creo que si ustedes no llenan esa encuesta, no les permite hacer la evaluación. Sí, las pruebas recuperativas son solamente para aquellos alumnos que no rindieron la prueba 1 ni 2 del módulo 1.
para que no lo tomen tampoco de sorpresa en el caso de que entren, ¿cierto?, a último momento a acelerar, a redactar la prueba, ya, a rendir la prueba. Y tengan en consideración que tienen que llenar esa encuesta. Ya, entonces nosotros estamos en el módulo 2, la clase 5, el día 12, estamos bien. Y tendríamos que terminar con hoy notificar traspaso de acciones. Y la prueba entonces sería hasta finiquitos. Ya, el jueves vamos a ver hasta finiquito. Entonces, yo ya he notado que ustedes estudian antes, entonces que por eso les digo. Entonces, estudien hasta finiquito, que hasta ahí entra la prueba del día jueves. Hola, Dani, no se preocupe, queda presente. Entonces, vamos a ver lo que son el traspaso de acciones y vamos a pasar la lista y ahí ya terminaría. Efectuar protesto de letras de cambio y otros Profe, documentos. Ah, profe, dígame. una consulta, la prueba es de la clase de hoy, de la del jueves. ¿Va a ser el mismo jueves o como la vez anterior que fue el viernes? No sé cómo quieran ustedes. La otra vez habían querido el mismo jueves, después se dejó el viernes porque era festivo, creo, no me acuerdo. Ahora no sé si quieren que se les habilite el mismo jueves el día viernes. Bueno, lo que consideren mis compañeros y lo que sea la mayoría, me ajusto. Ya. No es tanta materia, así que tampoco. Después se viene un poquito más pesado. Pero ahora estamos relajados todavía. Yo prefiero el jueves. Ya, sí, es que es poquita materia, por eso les digo que la materia está finiquito. Entonces la habilitamos el día jueves y ustedes ya pueden estudiar con anticipación estos 2 días que les quedan. Y entonces efectuó el protesto de letra de cambio y otros documentos mercantiles. Y aquí vemos que son documentos mercantiles aquellos que dan cuenta de un acto de crédito o de comercio. Ejemplo, como las letras de cambio y los pagarés. Yo ya les había mostrado lo que era una letra de cambio. Protesto es una certificación que hace el notario en el mismo documento o en una hoja adherida a la misma que certifica que el documento no fue pagado o aceptado en una fecha. Ya, eso es el protesto. Y el notario notifica al deudor o al aceptante mediante carta certificada, dando cuenta del no pago o aceptación en la hora, día y lugar en que fue citado el notificado. Y la asistente administrativa lo que debe hacer es redactar esta carta y redactar el acta de protesto, señalando la identificación del notario, el día, lugar y la hora de protesto. Ya eso tiene que ver con el protesto. Y después ya tenemos lo que es la notificación de traspaso de acción. Notificar traspaso de acciones tenemos que entender que hay una compraventa, ¿cierto?, de acciones anteriormente. Nosotros vamos a notificar que esa compraventa se llevó a cabo. A todos los socios, ¿cierto?, ahí que tienen acciones en la sociedad, para que tengan una idea sencilla. Las acciones son títulos que dan cuenta de la propiedad de una persona. Estas no son acciones de las que habíamos dicho, creo que no sé si en este curso, ya como que me confundo con los cursos, de los derechos, ¿ya? Derechos y acciones que se tienen en una herencia. Esto es mercantil, ¿ya? Tiene que ver con las sociedades. Las acciones son títulos que dan cuenta de la propiedad de una persona sobre parte del capital de una sociedad anónima. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la sociedad, ¿ya? Con sociedades. Hola, Fran. Hoy sí hay un incendio. Sí, me estaba viendo las noticias recién. Entonces, cuando esas acciones son traspasadas de una persona a otra, la ley exige como formalidad que las firmas de las partes sean autorizadas por el notario en el artículo 38 del decreto 702 del año 2011, que aprueba el reglamento de la ley 18.046
cuyo texto es el siguiente. Y ahí acá nos menciona el artículo 38. Toda cesión de acciones se celebrará por instrumento privado firmado por el cedente y el cesionario ante notario público, o bien cada uno ante dos testigos mayores de edad o ante un corredor de bolsa. Ya dice, ellos son los facultados, debidamente individualizados por su cédula nacional de identidad o rol único tributario. Los que podrán ser los mismos si cedente y cesionario suscriben el instrumento en un mismo acto. También podrán hacerse por escrituras públicas suscritas por el cedente y el cesionario o conforme a lo previsto en la ley número 18.876, si procediere. Entonces no podrá actuar en la calidad de testigo, corredor de bolsa o notario público quien comparece con la escritura de cesión como cedente o cesionario de las acciones, ni aun respecto de su contraparte, ya. Y la asistente administrativa lo que debe hacer frente, ¿cierto?, a esta venta o a esta notificación, que debe identificar a las partes mediante la exhibición de sus cédulas de identidad. Es lo que ustedes tienen que hacer y tienen que certificar al final del documento la comparecencia de cada una de las partes. Pero en definitiva, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? De la sesión de acciones, qué es lo que ustedes tienen que hacer frente a esta. Como ustedes pueden ver y como escucharon, se puede hacer por instrumento, documento privado, instrumento privado y instrumento público. O sea, ahí no hay, dijéramos, un requisito ya de que se tenga que hacer necesariamente de una forma obligatoria, ¿me entienden? Voy a compartir acá una que se hizo por escritura pública esta venta, ¿ya? Ah, no, esta es una constitución. Bueno, pero se entienden la figura de lo que ustedes tienen que hacer. Sí, yo lo entiendo, profe. Y los demás. No, no tengo, así como ahora no tengo solamente constitución. Ya, pero la próxima semana les muestro lo que, como todavía no vamos a terminar con esta materia, lo que es la venta de las acciones. Creo que ahora tengo constitución de empresa, pero sé que tenía una que la mostré en el curso pasado. Voy a pasar la lista y estamos bien, pues, estamos bien con la materia.
Entonces ustedes me van ayudando para ver quiénes están, quiénes se han justificado en el WhatsApp. Entonces tenemos aquí doña Morelia, está, Margarita está, la Paula está, María. Jessica está, Yo creo Abelina, que Jessica ya no está. ¿no es ¿O cierto? sí? Que no, Pues yo nunca, no la he visto nunca. Macarena, Guillermina también es una que tampoco está. Las Marías sí, la Noriani está, la Dani está, la Melina, la Francisca, con Freddy. ¿Y Pamela? La Romy está, la Paula. ¿Y la Jacqueline? Tampoco son como 4 personas que siempre no están. Doña Jessica, Guillermina, doña Pamela y doña Jacqueline. Esas son las personas que no están. Ya, mis estimadísimos alumnos, ¿tienen dudas? ¿Está lista la asistencia? La prueba entonces el día viernes, pruebas recuperativas, el día jueves la prueba hasta finiquitos, de lo que es el módulo 2, para que ustedes estén ahí en conocimiento. Ya, pues, los dejo a ver qué quieren escribir acá en el chat. Sí está presente, ya, profe, sí, está presente, ya. Que estén muy bien. Disculpe, profesora. Disculpe, profesora. ¿Las pruebas recuperativas quedaron para cuándo? ¿Para el viernes? Para el viernes. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Lógicamente el día viernes se van a habilitar la prueba también que es la... Ah, no tiene nada que ver, no, está bien. Sí, porque son 2 pruebas del módulo 1, ¿ya? Entonces esas son las pruebas que se van a habilitar el día viernes. Como les digo, la última instancia Entendido. que tienen para rendir las pruebas que nos dieron en el módulo 1, ¿ya? Así que ya, que estén muy bien, chao, chao. Chao, buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, chao, chao.